El citoesqueleto está formado por tres estructuras principales compuestas por diferentes proteínas. Los microtúbulos, que tienen el diámetro mayor, y su función principal es la de brindar transporte a las vesículas y distintas sustancias dentro de la célula. Además, tienen un rol en la división celular y también en la locomoción de la célula. Los filamentos intermedios, cuya función principal es la de brindar un soporte estructural a las células, y también tiene un rol en la unión entre diferentes células entre ellas mismas y con el medio extracelular. Los microfilamentos o filamentos de actina, que tienen el diámetro menor, su función principal tiene que ver con brindar una morfología de la célula y también con el movimiento celular. También, al igual que los microtúbulos, tiene un rol en la división celular. El citoesqueleto es así un entramado denso de fibras proteicas que se extiende a través del citoplasma, aunque esta red da a las células una estructura tridimensional altamente ordenada. No es rígida ni permanente, es una estructura dinámica que cambia y se desplaza de acuerdo con las actividades de la célula. El ciclo celular es análogo al de un ser vivo. Nacen mediante la división celular de una célula progenitora, crecen, se reproducen y mueren. A ese proceso es lo que constituye un ciclo celular completo. Es un conjunto ordenado de eventos que culmina con el crecimiento de la célula y la división de las células hijas. En las células capaces de dividirse el ciclo celular es el periodo que va desde el principio de una división a la siguiente. Este comprende dos fases fundamentales denominadas interfase y fase M o división celular. Esta última en eucariontes, que generalmente tiene lugar por mitosis o meiosis. La célula pasa la mayor parte de su vida en interfase. Es el periodo de tiempo que transcurre entre divisiones. Este se comprende por varias fases. La primera, la G1, donde la célula duplica su tamaño, aumenta la cantidad de organelos y enzimas. La segunda es la fase S, en donde la célula duplica su ADN. Después comienza la fase G2, en el cual la secuela termina de crecer y se prepara para su división. Al final de este periodo queda marcado por la aparición de cambios en la estructura celular, que nos indica el principio de la división celular. La fase M o la división celular es un fenómeno complejo, en el cual los materiales celulares se dividen en partes iguales entre las dos células hijas. Durante esta fase podemos apreciar dos etapas, la mitosis y la citocinesis. La mitosis, que a su vez consta de profase, anafase y telofase, es la etapa en la cual ocurre la división del núcleo celular, proceso en el cual se reparten de forma equitativa el material genético en las dos células hijas, en donde la mitosis efectúa la separación de los cromosomas duplicados en dos núcleos hijos. Se divide en dos mediante un proceso separado denominado citocinesis. Existen células altamente especializadas que salen de ciclo, tales como las neuronas, las células musculares estriadas y los glóbulos rojos, que permanecen en el estado de latencia, cesando su división llamada fase G0. La síntesis de ADN no ocurre de forma correcta y el ADN está dañado de la célula sintetizada, una proteína que bloquea el ciclo celular, dando tiempo para su reparación. Si el daño es muy severo, la proteína induce la apoptosis, que es muerte celular programada. Existe caso en donde la apoptosis se lleva a cabo de manera correcta, lo que produce una división sin control celular. Se acumulan en los tejidos y generan tumores, convirtiéndose en lo que comúnmente llamamos cáncer. El cáncer puede empezar casi en cualquier lugar del cuerpo humano, el cual está formado de trillones de células. Normalmente, las células humanas crecen y se dividen para formar nuevas células a medida que el cuerpo las necesita. Cuando las células normales envejecen o se dañan, mueren, y células nuevas las reemplazan. Sin embargo, en el cáncer, este proceso ordenado se descontrola a medida que las células se hacen más y más anormales.
Las células viejas o dañadas sobreviven cuando deberían morir, y células nuevas se forman cuando no son necesarias. Estas células adicionales pueden dividirse sin interrupción y pueden formar masas que se llaman tumores. Los tumores cancerosos son malignos, lo que significa que se pueden extender a los tejidos cercanos o los pueden invadir. Además, al crecer estos tumores, algunas células cancerosas pueden desprenderse y moverse a lugares distantes del cuerpo por medio del sistema circulatorio o del sistema linfático y formar nuevos tumores lejos del tumor original. El cáncer es una enfermedad genética, es decir, es causado por cambios en los genes que controlan la forma como funcionan nuestras células, especialmente la forma como crecen y se dividen. Los cambios genéticos que causan el cáncer pueden heredarse de los padres. Pueden suceder también en la vida de una persona como resultado de errores que ocurren a dividirse las células o por el daño del ADN, causado por algunas exposiciones del ambiente, compuestos químicos en el humo de tabaco, la radiación, como los rayos ultravioleta del sol.